Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a los vectores y las matrices. Vamos a iniciar con un vector renglón de n componentes. Un vector renglón de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Y como lo podemos ver acá, esa es la forma en la cual lo vamos a escribir. Entonces vemos que tenemos, este caso le llamamos el vector renglón U y está de una forma ordenada x1, x2, etcétera, hasta xn. Por eso hablamos de un conjunto ordenado de n números. Por ejemplo, un ejemplo más concreto, tenemos en este caso el vector V que está conformado por el 2, por el menos 5 y por el 0. En este caso le llamamos que es un vector renglón de 3 componentes, o bien podemos decir que es un vector de dimensión 3. Este otro vector que tenemos acá sigue siendo un vector renglón. Ahora tenemos como componentes el 1, el 8, el 10 y el menos 7. Y en este caso sería un vector renglón con 4 componentes, o bien de dimensión 4. Ahora bien, veamos un vector columna de n componentes. Un vector columna de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos ahora de la siguiente manera. Y observemos que el cambio que se hace es que el vector, en este caso columna, se escribe de manera vertical y lo ordenamos como x1, x2, etcétera, hasta xn. Veamos unos ejemplos concretos. En este caso tenemos el vector columna B, cuyos componentes son el 5 y el 20. Llamamos que es un vector columna de 2 componentes o de dimensión 2. En este caso tenemos el vector C, con los componentes 0, 0 y 0. Podemos llamar que es un vector columna de 3 componentes o dimensión 3, o bien podemos decir que es el vector 0. ¿Por qué? Porque todas sus componentes en este caso son iguales a 0. Ahora bien, dos vectores de las mismas componentes escritas en diferente orden no podemos considerarlas que son iguales. Recordemos que lo que decía la definición de un vector es un conjunto ordenado. Por ejemplo, tenemos el vector, en este caso, renglón 1, 2, 3. Y decimos que es diferente al vector 3, 2, 1. Observemos que tienen las mismas componentes, pero están en otro orden, por lo tanto no son iguales, no es el mismo vector. De igual manera pasa con el vector columna, tenemos el vector conformado por el 10 y por el 20, pero decimos que es diferente al vector conformado por el 20 y por el 10. Observemos que hay un cambio, pero ese cambio es significativo para poder decir que estos vectores no son iguales. Ahora bien, algunos símbolos que trabajamos, por ejemplo el r elevado a la n y el c elevado a la n. Se usa este símbolo, vamos a hablar primero del r elevado a la n, para denotar todos los vectores de dimensión n donde el componente es un número real. Entonces podemos decir que vamos a identificar este símbolo para poder determinar cualquier vector, en este caso no importa si sea un vector renglón o un vector columna, con n componentes, donde todas sus componentes son números reales. En el caso de c elevado a la n, en este caso, se denotan todos los vectores de dimensión n, donde cada componente es un número complejo. Y tenemos ya sea un vector renglón o un vector columna, donde cada uno de sus componentes es un número complejo o un número imaginario. Ahora, la matriz, vamos a hablar de matrices de m por n. Una matriz de m por n es un arreglo rectangular de m por n números dispuestos en m renglones y n columnas. Observemos acá, el dato más importante es que m, o sea, el primer número de la matriz m por n, m habla la cantidad de renglones y el número n lo que habla es la cantidad de columnas, que es el que tenemos acá. Y lo podemos colocar de esta manera. Hablamos de un arreglo rectangular porque observemos que aquí lo que se forma es como un rectángulo. Puede ser cuadrado, puede ser un rectángulo. Ya veremos más adelante matrices cuadradas. Entonces vemos que es un arreglo, si lo consideramos solamente así, podemos decir que son vectores, en este caso renglón, o si lo consideramos hacia abajo de manera vertical, podemos decir que son vectores columna. Sin embargo, al tener ya una forma de esto, un arreglo más rectangular, le llamamos que es una matriz. Ahora bien, ejemplos de matrices. En este caso tenemos una matriz conformada por el 1, el 7, el 0, el menos 5, el menos 9 y el 3. De esta matriz podemos decir que es una matriz de tamaño 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque tiene una cantidad 2 de renglones y una cantidad 3 de columnas. Podemos ver acá, renglón 1, renglón 2. Por eso el primer dato es en 2. Ahora el segundo dato, que es un 3, es porque tiene 1, 2 y 3 columnas. En este caso la matriz B es una matriz
que llamamos una matriz de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene tres filas o tres renglones, 1, 2 y 3. Y el 2 que tiene acá es de la cantidad de columnas y tiene 2 columnas, 1 y 2. Entonces observemos que no es lo mismo una matriz de 3 por 2 que una matriz de 2 por 3. Es la diferencia que hay. El primer dato lo que me dice la cantidad de renglones y el segundo dato lo que me dice la cantidad de columnas. Por ejemplo, esta matriz que tenemos acá es una matriz de 3 por 3 porque tiene 3 columnas y 3 renglones. A esto es lo que llamamos un arreglo o una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque la cantidad de renglones es igual a la cantidad de columnas. En este caso es una matriz nuevamente cuadrada porque es una matriz de 2 por 2 cuadrada y en este caso podríamos decir que es una matriz 0 de dimensión 2 porque tiene 2 renglones y 2 columnas. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3, la matriz se llama A, observemos que ya A es igual a este arreglo que tenemos acá de 3 por 3, cuyos componentes es el 3, el menos 1, el 0, el menos 5, el 7 y el 9, y el 8, el menos 2 y el menos 6. Lo que vamos a hacer con ello, vamos a encontrar componentes. ¿Cuáles componentes? Voy a encontrar el componente A1,12, el 3, el 3,3 y el 2,3. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para ello vamos a ver primero con el primer componente. Componente A sub 1,2. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que el primer número, o sea el 1, lo que me dice es la fila en la que me voy a ubicar. Entonces voy a marcar la fila en la que me voy a ubicar, la fila 1. El segundo dato que me da el segundo numerito, el 2, lo que me indica son la columna. Tengo que colocarme en la columna número 2. Por lo tanto, marco la columna número 2. Y el dato que estoy buscando, o sea, el componente A12, es el que se encuentra en la intersección de ambas líneas. Como lo podemos ver acá, en este caso, la intersección es el menos 5. Entonces, podría decir entonces que el componente 1,2 es menos 5. Ahora busquemos el componente 3,3. Igual que el anterior, el primer dato lo que me dice es la fila, por lo tanto voy a buscar la fila 3. El segundo dato lo que me dice es la columna, por lo tanto voy a buscar la columna 3. Y nuevamente el valor de la componente es la intersección de ellos, en este caso sería menos 6. Y lo colocamos. Finalmente voy a conseguir la componente A sub 2,3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me voy a ubicar en el primer número, el 2, que me identificaba la fila, busco la fila y finalmente busco la columna, que en este caso es el número 3. Busco la columna número 3 y nuevamente busco la intersección de ellos, que sería el menos 2. Por lo tanto, el componente sería menos 2. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que acabamos de hacer. El componente 1,2 es 5, el componente 3,3 es menos 5, menos 6, y el componente 2,3 es menos 2. Ahora bien, si dos matrices son iguales y poseen el mismo tamaño y sus componentes correspondientes son iguales, podríamos decir entonces que son matrices iguales. Acá tenemos este ejemplo. Observemos que en la primera componente, la que tenemos de la valla de la igualdad, es 1 y 2 en el primer renglón. En este también tenemos lo mismo, 1 y 2. En el siguiente renglón tenemos 3 y 4. En la matriz de este lado también tenemos 3 y 4. Entonces podríamos decir que estas matrices son iguales porque poseen la misma cantidad de filas y de columnas y además de eso todos sus componentes son iguales, los componentes que son correspondientes, o sea el componente A sub 1,1, A sub 1,2, A sub 2,1 y A sub 2,2 son iguales. En este caso tenemos una matriz que no es igual. El primer dato que tenemos que ver y muy fácilmente lo verificamos es que esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. En cambio, esta matriz que tenemos por acá tiene solamente 2 filas. Y observemos que a pesar de que estos 4 componentes que tenemos acá son similares a estos 4 componentes, ya solo el hecho de que esta matriz tenga una dimensión mayor quiere decir que no es una matriz igual a esta otra. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.